El tema para hoy es el peso del cristiano. ¿Qué entendemos nosotros cuando hablamos del peso del cristiano? Pues pensaríamos en nuestro cuerpo, lo primero. ¿Cuánto peso yo? 70 kilos nomás. Pero hay algún otro que pesa más y que pesa menos. Pero no hablamos de ese peso. Pensemos en otra cosa. Nosotros por costumbre siempre decimos nosotros que cuando nosotros nos morimos no llevamos nada. Amén. Vamos a mirar y analizar bien la Biblia como dice entonces. ¿Qué llevamos? Nosotros estamos en un tiempo como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, vivimos en el reino de Dios. Y vamos a mirar en el libro de Daniel, en el capítulo 5 del libro de Daniel, abran su Biblia, por favor. Capítulo 5, versículo 25, 26 y 27, hasta el versículo 28. Y pongámosle mucha atención a ver el peso del cristiano, cómo es el peso del cristiano. Y esta es la inscripción que fue trazada. Mene, mene, tekel, uparsin. Esta es la interpretación del escrito. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Pérez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Amén. Bueno, para alguno de nosotros pensamos en este momento, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Lo que le pasó a Daniel, ¿verdad? Eso le sucedió a Daniel, ¿qué tiene que ver para nosotros? ¿Tendrá relación eso en el Nuevo Testamento para nosotros? ¿Qué piensan? ¿Cuántos creen que eso tiene relación para nosotros en este tiempo? Ninguno. No. Sí, porque nosotros somos estructurados y hemos dicho que el Antiguo Testamento fue para los israelitas y el Nuevo Testamento es para la iglesia. Pues miremos a ver las escrituras que nos dicen. En la introducción encontramos que en este pasaje vemos una auditoría divina. Vemos una auditoría divina. Cuando hablamos de auditoría, ¿en qué estamos pensando? Como algo que cuando nosotros tenemos una empresa, nos supervisan. Al fin de año o al comienzo del año se hace ¿qué? Un balance, pero viene una auditoría. Entonces nosotros también tendremos auditoría y esa auditoría viene del cielo. Dice auditoría divina donde el cielo escribe el resultado de la actuación de este rey que acabamos de leer. La auditoría. Yo miro en una auditoría que le hicieron también al rey Ezequías. Y en la auditoría lo encontraron falto. Y cuando esa auditoría no sale bien, le viene una nota. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Fue falto. Y dice que se le hizo una verificación de cómo administraba en su reinado, ya que Dios es el que quita y pone reyes. Y este rey Belsasar tuvo una experiencia de ver cómo su padre, cuando no reconoció a Dios, terminó viviendo entre los animales y hasta que en un momento de lucidez
pidió perdón. Aquí estamos viendo que el Señor de señores y Rey de reyes tiene derechos sobre toda la humanidad, sea creyente o no lo sea. ¿Entendemos eso? Y este señor era un gran rey que tenía muchas cosas y era un gobierno muy grande en general, reconocido sobre toda la tierra, pero no quiso obedecer a Dios. Ahí miramos nosotros los ejemplos que tenemos hoy en día también. Hace poquito miramos aquí el ejemplo que tuvimos en nuestros queridos hermanos. Por aquí tenemos una hermana también de allá de ese territorio, de Venezuela. Levante su mano, hermana. Allá está una familia, mire, bienvenidos. Damos un aplauso al Señor por ellos. De paso, yo quisiera ver la mano levantada de las personas que nos visitan hoy. Levanten su mano, por favor. Amén, muchas gracias. El equipo de liderazgo ya tomó cuenta en eso. Bien. Resulta que allí nosotros no vamos a hablar mal, allí de la patria donde es nuestra hermana nación, pero ese rey de allá que había anteriormente, algunas veces lo oíamos con cosas terribles y llegó el momento cuando Dios le quitó el reino. Dios le quitó el reino. Porque se cumple la palabra de Dios, créalo o no, que Dios es el que quita reyes y pone reyes. Aquí nosotros en Colombia lo mismo, nosotros no queríamos de pronto, algunos no querían el gobierno de Santos, pero la orden viene de arriba. La epístola a los romanos dice que Él es el que establece las autoridades. Y quita reyes y pone reyes, y este rey hizo lo que él le pareció que era bueno, tomó las cosas de Dios como muchas personas no creen en las cosas de Dios. Y tenemos muchas personas que hablan cosas feas de la iglesia, del Señor, pero eso llega a su auditoría. Ejemplo, el vandalismo, ¿cómo nos tiene esa puerta? ¿Qué más escriben? Miran, esta es una iglesia cristiana. Y haga lo que quiera, pero un día el Señor le va a tomar cuentas. Un día el Señor le va a tomar cuentas a esas personas. Y yo digo, Señor, algún día me va a dar el privilegio y me los va a mostrar aquí sentados, pidiéndole perdón a Dios por lo que pusieron a hacer ahí en ese lugar. Porque Dios es bueno y Dios es misericordioso. Dice que pidió perdón y fue restablecida su salud y su reino, pero como que no tuvo escarmiento, sino que ahora lo vemos usando los vasos de Dios para sus orgías, y cuando pensaba que lo que tenía era de él, vino una mano del cielo que describió Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y no era más que el auditor divino dando su informe en lo que él decía. Sea cristiano o no lo sea, esté a la iglesia, esté consagrado o esté por allá afuera, haga lo que quiera, pero el día que viene la auditoría divina, nadie nos escapamos. Si es en el pueblo de Dios, también tenemos auditoría divina. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere con la auditoría divina? Dice, Dios ha contabilizado tu reino y le ha puesto fin. Ha sido pesado en balanza y hallado falto de peso. Tu reino ha sido partido en dos y dado a otros. Eso me preocupa con el tiempo actual de muchas personas. He visto personas y cristianos muy bien establecidos con empresas, con negocios, con muchas cosas buenas, y de un momento a otro quedó en la ruina. ¿Saben ustedes de algún caso de esos? Levanten la mano si alguno sabe de esos casos. Ahí está. Hombres tan importantes, pero llegó la auditoría del cielo y allá están en la cárcel. ¿Sí? Ahora sí entendemos eso. No, y ellos no creen en Dios.
Ellos Dios no. Uno de ellos lo conocí en la iglesia cristiana y fue nuestro alcalde que había en esa época. Porque cuando nosotros necesitamos algo, queremos algo, nos arrimamos y nos convertimos. Y bueno, para que nos den los votos y nos apoyen. Y humanamente nosotros caemos en dicen el dicho, en la trampa, en la ingenuidad y los apoyamos. Y cuando llegan allá al lugar, entonces se van para el reino de las tinieblas, a hacer lo que les provoca. Pero la auditoría del cielo llega. La auditoría del cielo llega. Y entonces dice, ha sido contabilizado tu reino y le has puesto fin, ha sido pesado en la balanza y has sido hallado felto de peso y tu reino ha sido partido en dos y dado a otros. Esta misma noche murió después de la revisión del cielo. Son cosas bien delicadas. ¿Cuál es el peso que Dios utiliza? Estamos viendo el peso del cristiano. ¿Qué forma de peso nosotros podemos analizar que Dios utiliza? Yo no sé si me tiene el aviso. Ah, sí está ahí, mire. Esa es una balanza. ¿Cuántos recuerdan eso? A ver, ¿quién conoció eso? Esa es balanza. Recuerdo mucho que esa balanza está puesta ahí a nivel. Hay un peso que es el peso que normal, establecido, y al otro lado hay otro peso de un artículo que nosotros vamos a exponer, y esa balanza, si se cae, está más pesado a un lado, puede ser el artículo que nosotros estamos vendiendo. Yo recuerdo en mi época que se pesaba, comprábamos la sal en terrón, en bultos, pero terrón, roca, para que me entienda mejor. Y se distribuía, pero teníamos una piedra y esa piedra era exactamente el peso de 1 libra o de 1 kilo. Entonces colocamos el peso, la piedra en un lado y en el otro lado echábamos la sal. Si la sal cae del lado donde está la sal, pues entonces está demasiado pesado. Hay que quitarle hasta que quede nivelada. Lo que yo puedo ver a través de este estudio es que ese es el tipo de peso. No está hablando de una báscula electrónica, que eso es lo que nosotros tenemos hoy ya en nuestros medios, báscula electrónica, que coloca y no importa si hay más, le da ese el precio. Por eso cuando vamos a comprar la carne y decimos, véndame 1 libra, ¿cuánto vale la libra? Vale 8,000 pesos. Pero cortó la tajada y entonces el famero nos dice, bueno, el pedacito que tiene ahí tiene más de la libra, le vale 9,000 pesos. Entonces nosotros decimos, bueno, sí o no. Pero en el peso o en la balanza de Dios, Dios utiliza ese término, la balanza. Dice, y en esta oportunidad quiero acercar nuestro lente, el zoom, a la frase ha sido puesto en balanza y hallado falto de peso. O sea que como que nosotros vamos a ser pesados. ¿Sí? ¿Será usted pesado? ¿Seré yo pesado? ¿Y con qué me pesan? ¿Cuál es la otra parte? ¿O qué? ¿Cómo voy a ser pesado delante de Dios? ¿Cómo es que le dice Dios a este rey, has sido pesado? Miremos el texto bíblico, ¿cómo dice? Y esta es la inscripción, dice, recordamos, ya lo vimos, Daniel 5:25, que fue trazada. Mene, mene, tekel, uparsin. Esta es la interpretación de este mene. Dios ha contado su reino y ha sido y le ha puesto fin. Tekel ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto de peso. Pesado en la balanza. Yo creo en un Dios que no cambia. Ya ahorita Dios va a decir, no, es que ya la balanza pasó de
pasó de moda. Coloquémoslo mejor en una báscula. Y ahí le cogemos. Lo que Dios ha establecido, eso es. Tenemos que aceptarlo, porque Dios dice que en una balanza. Bien. Dice, aquí viene uno de los personajes como ejemplo. Vamos a mirar uno de los personajes de la Biblia, que nosotros lo tenemos muy en cuenta y lo analizamos de diferentes formas, y se llama Job. Ya cuando nos ubicamos en el Job, siempre pensamos tribulación, dificultad, momentos difíciles, y a veces cuando nosotros estamos pasando una etapa muy difícil, decimos, Señor, estamos pasando la etapa de Job. No, pero hay unos textos muy bonitos de Job donde dice el Señor en el capítulo 2, dice, el diablo va y lo pide para zarandearlo, y le dice el Señor, ¿no has considerado a mi siervo Job, hombre justo, recto y temeroso de Dios? Entonces ya nosotros no tenemos derecho a hablar nada. A ver, no tenemos derecho a hablar, porque fue Dios el que dijo eso, y yo estaba centrado también en esa parte, que yo quisiera ser como Job, hombre recto y temeroso de Dios. Y que no me lo digan los hombres, que no me lo digan aquí, sino que Dios lo diga. Pero vamos a hallar cómo fue el asunto. Miremos un texto en el libro de Job. Job le correspondió el peso de justicia. O sea que Job se colocó en un lado de la balanza y su justicia al otro lado de la balanza. ¿Me entienden eso? Job se hace a un lado y al otro lado está su justicia, a ver cuál pesa más, si pesa más su justicia o pesó más él. Escasa la justicia. En el libro de Job, capítulo 31, versículo 6 dice, el que me pese en balanza de justicia y que Dios conozca mi integridad. ¿Sí dice eso en su Biblia? El que me pese en balanza de justicia y que Dios conozca mi integridad. Razón tuvo el salmista cuando dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Salmo 139, versículo 23 y 24. Job fue hallado falto en su justicia, en su relación personal con Dios, excelente. Pero es que no solamente tenemos que mirar mi relación personal con Dios solamente, sino también la relación con los que me rodean. Amén. Eso no es tan fácil para nosotros. Y dice, Job también fue auditado y puesto en la balanza divina y en los mercados. Cuando uno pide una libra de algún producto, ponen una pesa a un lado y luego empiezan a ponerla el producto en el otro lado. Hasta que queden niveladas, queda demostrado que tiene el mismo peso. O el lado que quede bajo es el que tiene más peso. Es decir, que este hombre lo pusieron en la balanza donde había un peso de justicia. Mire que entonces Dios va a mirar estos requisitos en la vida de nosotros. ¿Cómo ha sido usted y cómo he sido yo? Justo en todas mis actuaciones, en todo mi comportamiento, me considero hombre justo. ¿Se considera usted hombre o mujer justa
en todo lo que ha hecho? Amén. ¿Alaban a Dios? Ahí nos pone a examinarnos ahora a nosotros. Vamos a mirar esas cosas si de verdad aparecen en mi vida. Parecía que Job se creía muy justo delante de Dios y esto hizo que Dios lo pusiera en la balanza. Mire aquí, miremos de aquí ya más cerquita, porque se cree que Job fue el libro más antiguo escrito de la Biblia. Es uno de los libros más antiguos y es un libro con una relación muy bonita, muy hermosa y está ubicado en la parte de los libros. Ayúdame con el Santiago. No, 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 no. No me hables de Pentateuco. Dentro del grupo de libros poéticos, el libro poético, correcto. Perdóneme que se me escapó eso. Vamos a mirar ahora en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23 y versículo 23. Esto con el propósito que miremos que si al comienzo dijimos que el Antiguo Testamento era ya para ellos, mire quién viene a centrar esto aquí en el Nuevo Testamento. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. ¿Cuáles son los preceptos de más peso de la ley? Díganlo fuerte. La justicia, la misericordia y qué? Y la fidelidad. Fe, fidelidad. Amén. Tres requisitos importantes. El Señor Jesús viene donde los religiosos, y los religiosos son muy estrictos, si podemos decir así, estrictos, para pagar el diezmo, las primicias y lo que nos piden y las ofrendas. No importa. Y con esa consigna, quizá muchos de nosotros también estamos ahí en ese grupo y en esa posición. Que lo que nos digan, eso lo hacemos y lo cumplimos y ya con eso alcanzamos lo que nosotros necesitamos. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. O sea, ¿qué vino el Señor a darnos esta enseñanza? No es que dice que no pague el diezmo, que no traiga las ofrendas, que no traiga las primicias, que no haga sus votos al Señor. No, 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 no. Hágalo, pero tenga en cuenta que estos son principios más importantes delante de Dios: justicia, misericordia y la fidelidad. Los escribas y los fariseos medían su vida delante de Dios de acuerdo a sus diezmos y no lo descuidaban, pues sabían que la promesa es que si le daban a Dios las primicias, Él llenaría los silos, dice esta expresión. ¿Saben qué es un silo? ¿Quién sabe qué es un silo? ¿Qué es un silo? A ver, allá, dígame. Donde se almacenan los alimentos, los granos. Cuando yo iba o allí yendo para el lado de la Tierra Santa, en Chocontá, hay unos silos de papa que hicieron, no sé qué presidente hizo unas cosas ahí subterráneas y son silos para almacenar comida. Aquí pasando la salida esta del puente del Sopó, hay unas torres altísimas en solo concreto. Esos son silos para granos, almacenamientos.
Entonces, los fariseos creían, y yo también puedo creer, que dándole mis diezmos, porque a veces decimos así mis diezmos, y yo diría más bien, no digo mis diezmos, sino los diezmos del Señor. Amén. ¿Quedaría bien eso así? Y no, entonces yo no puedo decir mis diezmos, entonces son míos. ¿Para qué los doy si es mío? No, son los diezmos del Señor. Las primicias del Señor. Aunque usted le saque muchas acotaciones a esas palabras y diga, no, pero si es que Dios no come, ¿quién dijo que Dios come? Dios tampoco necesita plata. Amén. Dios no necesita plata. ¿Por qué dejó esa ordenanza? Los fariseos se cuidaron mucho de eso, pero en justicia y en misericordia, que es lo que Dios ve, y fidelidad, pobres. La balanza se cae. Dice que daban las primicias y llenaría para que el Señor les llenara sus hilos, lagares, y tendrían una enorme bendición económica. Yo sé. Lo primero que yo me tomaba para empezar a diezmar, porque no sabía esto, tomé el texto Malaquías 3, 9, 8, 9 y 10. Porque eso fue para mí muy duro cuando el texto en la Biblia dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. ¿Y en qué te hemos robado? Se pregunta el hombre y le pregunta a Dios. Pues en vuestros diezmos y ofrendas. Todos vosotros me habéis robado. Y luego dice el Señor, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice el Señor, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Entonces me acostumbré. Yo te doy los diezmos para que tú me des más bendición, y solo por eso. Pero no digo yo doy 2 diezmos, porque eso es de Él y el Señor se encargará del resto para mi vida. Amén. Pero habían descuidado su balanza. Y Dios les decía que hay que hacer esto de las ofrendas, pero sin descuidar las cosas. Nos dan el peso del evangelio delante de Dios. 3 puntos importantes, no los olvidemos: justicia, misericordia y fidelidad. Miren cómo están las cosas. Y nosotros estamos en este año, nuestro lema de este año en el mundo entero de los ministerios Ebenecer, nuestro lema es misericordia. Estamos en el año de la misericordia. Entonces, si la justicia mía me está fallando, estoy fallando en la justicia, y si la fidelidad también estoy fallando en la fidelidad, tengo la misericordia. Amén. Porque Dios dice, y el salmista dice, porque para siempre es su misericordia. Esto me recuerda, y hemos mirado en el libro de Daniel, que Daniel también fue puesto en la balanza. Daniel. Estamos viendo los grandes hombres de Dios, los grandes personajes de Dios que tuvieron que pasar por la balanza. Si ellos pasaron por la balanza, ¿será que Rafael también no va a pasar por la balanza? ¿Usted qué piensa, hermano? Pero yo llevo ya 40 años en el Evangelio, 50, 60, 70 años en el Evangelio. Eso es imposible. No, mis amados hermanos, esperemos a pasar por la balanza. En el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 22. Mi Dios envió a su ángel, que cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno.
Mire, hermanos, ¿cómo creen que fue la echada de Daniel en el foso de los leones, hermanos? Un día dijimos nosotros que por qué fue que los leones no le hicieron nada. Porque no olía carne. No, ese Daniel no olía carne, olía a santidad. Y los leones, si él huele a carne, en segundos se lo echan. Pero como no olía carne, pero Daniel fue hallado en esa balanza y está inocente, no solamente delante de Dios, sino también de los hombres. ¿Sí ven ambas cosas? Porque eso dice el texto bíblico. Porque fui hallado inocente ante Dios, ante Él. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Total de que eso es algo muy bonito como testimonio de un cristiano, que pueda uno levantar su mano, que pueda levantar su cara y decir, gracias a Dios no tienen de qué acusarme. Amén. ¿Alaban al Señor por eso? Le vino una auditoría que era como de muerte, pero cuando lo pusieron en la balanza, en la foso de los leones, pesó más su justicia y su misericordia y su fidelidad con Dios. Si nos hubieran echado a nosotros, dice aquí la lección, si me hubieran echado a mí y si los hubieran echado a ustedes o los echaran a ustedes, ¿cómo habríamos salido? Se pregunta. ¿Ah? ¿Cómo saldríamos nosotros? Pues luego pusieron los guardas y allí mismo fueron encontrados faltos de peso. Entonces viene para mí la pregunta, y para usted también, hermano, en esta mañana, ¿cómo está tu peso de justicia? ¿Cómo está tu peso de justicia? ¿Eres justo en todo con los demás? ¿Con las demás personas? ¿Cómo está tu peso de justicia? Eso es lo que tenemos que reflexionar delante de Dios. No justificarnos nosotros mismos. ¿Cómo está tu peso de misericordia? Estamos hablando en el año de la misericordia y es que Dios me protege, Dios me favorece, pero es que sí, yo estoy bajo la misericordia divina, pero ¿cómo estoy ejerciendo la misericordia con los demás, con los que me rodean? ¿Usted también tiene misericordia? ¿O solamente yo quiero que Dios me perdone y que Dios tenga misericordia de mí, pero yo no tengo misericordia con los demás? Amén. Alaban al Señor por eso. ¿Cómo está tu misericordia? ¿Cómo está ese peso de tu misericordia? ¿Cómo estamos nosotros en fidelidad? ¿Qué es fidelidad? ¿Somos fieles? ¿Cómo está mi fidelidad delante de Dios? No es que yo me miro y digo, no, es que, pues imagínense, para poder ser el pastor, yo soy lo último en la fidelidad. Hemos cometido infidelidad. Es que eso no lo mira el hombre, eso lo mira Dios. Y hay uno que está siempre con nosotros, aparte del Espíritu Santo. Y es que nosotros tenemos un ángel. ¿A cuánto les gusta el diario, el libro de diario? ¿Quién lleva el libro de diario? Levanten la mano. De su diario. Wow, felicitaciones, hay 2 personas nomás. ¿Si ha copiado usted toda su vida en el libro de diario? ¿O solamente las cosas bonitas? ¿Qué tal eso ir a escribir uno por ahí en el libro de diablo? De diablo. Perdón, de diario. Metí las de caminar. Fallé, eso no lo escribimos, ¿verdad? Pero el ángel que hay con nosotros está escribiendo todo, todo. Y entonces cuando yo llego a la balanza, no es lo que yo digo ni lo que yo soy,
Es lo que está registrado ahí. Y si quieres saber de eso del ángel, toca estudiar la Biblia. En el libro de Eclesiastés ahí está. El ángel. Por eso es que en el libro del Apocalipsis dice que se abrirán los libros de la vida. Los libros de la vida. ¿Y cuáles son los libros de la vida? Pues los libros de nosotros. No vayamos allí, pero Señor, yo ni siquiera sabía esto. Si hubiese habido alguien que me hubiera dicho, pues yo hubiera corregido mi libro de diario. Amén. Dan un aplauso al Señor por eso. Bueno, aquí hablamos de todos. ¿Qué piensan de Pablo? ¿Qué pensamos de Pablo? Lo admiro. Gran hombre de Dios, aunque muchos hablan mal de él, que eso no es una doctrina buena. Y especialmente algunos, quizá por el velo. Dicen, no, que eso no se puede hacer una doctrina, que eso no se puede hacer, que más cosas, que eso lo hace el apóstol Pablo, pero que el apóstol Pablo no fue apóstol ocular del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, porque Pablo aparece después. ¿Cómo miran eso? Los conceptos de algunos religiosos. Pablo no fue testigo ocular de Cristo, pero es el apóstol de la revelación del Espíritu Santo de Dios. ¿Entiende eso? Entonces Pablo no habla de peso, él no viene hablando de pesos de, ¿cuáles son los tres? Justicia, misericordia y fidelidad. ¿De qué habla Pablo? Él no repite eso. Trae cosas diferentes. ¿Cuáles las cosas diferentes? Exégetas bíblicos, ayúdenme. ¿Cuáles son las cosas diferentes? A ver, ese celular, ¿qué dice ahí? La Biblia. Pablo habla de peso de gloria. ¿Cómo así peso de gloria? Vamos a mirar a ver. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno, ojo, eterno peso de gloria que sobrepasa, ¿qué? Que sobrepasa, ¿qué? Que sobrepasa toda comparación. Eterno peso de gloria, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez más, aún cada vez más, excelencia y eterno peso de gloria. ¿Alaban al Señor por eso? ¿Qué es el peso de gloria? ¿Qué contraste hace Pablo? Cuando dice, por un lado, vamos a poner en las aflicciones que a veces no nos dejan ni caminar. Perdóname, Neftalí. Te voy a usar a ti. ¿No te pones bravo, Neftalí? El martes en la tarde, en la noche, vi su esposa. Ella entró con su piecito delicado. Es lógico, hermano. Cuando a mí me ha sucedido eso y uno no puede caminar bien. Pero el pobre Neftalí también lo vi que caminaba. Dios mío, esas pruebas, esas dificultades nos impiden que nosotros nos enderecemos, que caminemos bien. No es que tengo un problema, es que tengo una dificultad terrible. Y eso me tiene acabado, arruinado, agotado ese problema. Porque no tiene esperanza.
Pero nosotros hemos aprendido que ese peso, ese problema, esa situación es muy leve y es muy pasajero, y tengo que aprender a glorificar a Dios en el momento de la prueba para que caiga el peso de su gloria sobre mí. Amén. Entonces, que a nosotros los que hemos pasado por aflicciones, la gloria de Dios se va a manifestar. Dice, las aflicciones que a veces no nos dejan ni caminar, pues eso dice en Hebreos, que nos despojemos del peso de pecado. Es decir, que las aflicciones pesan, pero cuando ponemos la bendición de la gloria que nos ha dado Dios, qué tremendo. Pues las aflicciones son light comparadas con el tremendo peso de gloria que viene sobre nosotros. Dele un aplauso al Señor. Eso es para el pueblo de Dios. Eso es para nosotros. Porque ya tenemos parte que nos enseña el libro, la Biblia nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces estoy pasando por una tribulación, por una dificultad. Oh Señor, gracias, porque la bendición es más grande. Amén. Vemos que Cabot es algo que nos llena de gloria. No Icabod, sino Cabot. Multitudes, riquezas, éxito empresarial, fuerza y revelación. Entonces viene mucho éxito, mucha bendición para nosotros porque somos los redimidos por la sangre del Cordero de Dios. ¿Qué peso nos da? Cuando Dios nos da de su gloria, pues si tienes multitudes, la gente quiere tener de ese liderazgo. Nuestra opinión tiene peso. Hay riquezas, todos te buscan. Tienes éxito empresarial, así como José. Todos le quieren contratar. Doy gracias a Dios porque he estado colaborando por ahí, mirando a mis empresarios, de los que Dios me dio esa palabra y tienen sus empresas, están funcionando bien. Porque esa empresa no es de ellos, esa empresa es del Señor. Y cuando uno tiene algo que es de Dios, simplemente nosotros aceptamos que somos los administradores de esa empresa. El problema es cuando dice mi empresa, como cuando decimos aquí, esta es mi iglesia. Y yo digo, esta no es mi iglesia, esta es la iglesia del Señor. Y yo también soy de la iglesia, yo soy del Señor. Por su misericordia me permite colaborar. Y así que les digo, por favor, no digan la iglesia del hermano Rafael, porque yo no tengo iglesia. Yo no soy el dueño de la iglesia. El Señor es el que dice, esta es mi iglesia. Él es el dueño. Y yo no soy más que un administrador. Si eres joven, tu fuerza la desean muchos. Si uno Dios le ha dado revelación, la gente está, hasta lo busca con cobertura. Doy gracias a Dios porque aquí en la iglesia Dios tiene cosas muy hermosas. Hay muchos hombres y mujeres que tienen revelación de Dios. Por eso el martes les decía, cuando fuimos a orar, mujeres de Dios, conéctense con el Espíritu Santo y pregúntenle por qué van a orar por esta persona que se sienta ahí. Fueron cosas raras las que yo hice el martes, yo nunca lo había hecho. Pero saqué una silla adelante y les llamé y les dije, los que tengan necesidad de algo, vengan y se sienta aquí, en esta silla. Y ahí se sentaron en la silla. Los que creyeron se sentaron.
Los que no creyeron se quedaron allá. Cosas raras que hace el pastor. Pero en esas cosas raras, Dios se glorificó. Amén. Gloria al Señor. Damos un aplauso al Señor por eso. Por eso dice, así como José, todas sus aflicciones fueron nada comparadas con el peso de gloria que le da el Señor. Mire, hemos pasado por momentos difíciles, por momentos terribles, pero más es la bendición que tenemos. Amén. Mire cómo empezamos aquí esto. Recordar, en estos días miraba las fotos en el celular que tengo, los ranchos esos viejos llenos de pájaros muertos, de qué más cosas habían aquí, botadas. Y hoy miramos, gloria a Dios, este es el auditorio de la iglesia El Alfarero en Colombia. Alabamos al Señor por eso. Bueno, hablemos de otro personaje. El tiempo me está corriendo. Hablemos de un inconverso, que también lo presenta la Biblia. Una persona inconversa, no conoce de Dios, un religioso. Pero mire cómo Dios califica, cómo Dios es un Dios de misericordia. A ver, en el Nuevo Testamento está ese personaje, ¿cómo se llama? ¿Quién? Estamos hablando de un inconverso. Ese no se ha convertido. ¿De quién? No te escucho. El joven rico. No. Tampoco. Cornelio. Cornelio. Ya saben, en el libro de Actas. No. Primero no. Primero está en el libro de Números. ¿Cómo utiliza Dios esto? Números 7:13. Números 7:13. Aquí viene la fórmula principal y quien la dio, el Señor. Y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 ciclos de peso, 30 ciclos de peso, un tazón de plata de 60 ciclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclados con aceite como ofrenda de cereal. Eso es fórmula que el Señor dejó en el libro de Números al comienzo, donde comienzan todas las cosas, perdón, donde todo se distribuye, las leyes, los mandatos divinos. En este pasaje, sobre todo en el libro de Números 7, aparece cómo los líderes vinieron a dar sus ofrendas por 12 días seguidos, pero me llamó la atención que todos tenían su peso, y esto es solo una figura, pues vemos que las ofrendas tienen su peso delante de Dios, y esto me recuerda a aquel hombre que se llama llamado Cornelio. Todas las ofrendas tienen su peso. Quizá dirá usted, bueno, pues yo allá en la iglesia del Alfarero, Señor, gracias porque pude echar 20 millones de pesos. Padre, bendícelos. ¿Quién fue? Decía Gigi Ávila. ¿Quién fue? Nada, eso nos olvidó. Gigi Ávila ya, que el Señor lo tenga en su santa morada. Dejémoslo ya quieto. Estamos mirando, Dios mío, por aquí se me cruzó. En el libro de Actas, perdón, sí, de Actas, porque en algunas Biblias figura esto Actas. ¿Por qué Actas? Lo conocemos nosotros como el libro de los Hechos. ¿Por qué es el libro de Actas? Porque en la iglesia hay un cuerpo de diáconos y cuando se reúnen llevan un libro de actas. Todos los tratados o lo que se va a organizar en la iglesia figura en ese libro de actas. Por eso se llama en algunas versiones de la Biblia, y la versión que yo tengo es en el libro de Actas, o sea, Hechos 10:4. Dice, Hechos 10:4, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial
delante de Dios. Amén. Entonces, como que Dios sí se da cuenta cuando yo traigo los diezmos y las ofrendas a la iglesia. ¿Sí? Pero Cornelio era inconverso. Pero Dios en su misericordia no pasa absolutamente nada por alto. Notemos que el ángel le llevaba las finanzas a este Cornelio. Ojo con eso. El ángel le llevaba las finanzas a este Cornelio y cuando vino la auditoría para él, le dijo: sabes que tus oraciones y tu dinero que has dado para el pobre, para la obra, para el ministerio, en el alfarero, han subido como una ofrenda memorial. Ofrenda memorial delante de Dios. ¿Cuántos levantan la mano y dicen gloria a Dios? ¿Las has traído así? O dices, ay, me toca dar los diezmos, me toca dar las ofrendas, me toca. Ahora salieron con el cuento de las primicias, que eso yo no salí con el cuento, las empezamos a aplicar aquí. Gracias a Dios estoy trayendo los diezmos, las ofrendas y las primicias del Señor, para el Señor. Amén. Y esto fue tomado en cuenta como ofrenda memorial. Es decir, que se recuerda, es decir, que tiene peso delante de Dios nuestra ofrenda. Eso fue tenido en cuenta delante de Dios. ¿Cuánto más de los que somos cristianos? Otro personaje, regálenme unos minuticos más. Salomón. ¿Cuál sería la falla de Salomón? ¿Qué le faltó a Salomón? Si Salomón es el hombre sabio, Dios le dio la sabiduría, entonces yo creo que Salomón no tenía que pasar por la balanza. ¿Qué opinan? ¿Cuál fue lo que le faltó a Salomón? Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Un poco de insensatez más que la sabiduría y el honor. ¿Qué fue la falla de Salomón? Insensatez. Le cayó una mosca. ¿Cuántos les gustan las moscas? ¿Cuántos quieren las moscas? Y esas no fallan. Allá a la casa llegan continuamente. Las moscas. En el campo, terrible, comprábamos la carnecita para guardarla ahí. El domingo íbamos al pueblo, comprábamos la carnecita, pero había que salarla, adobarla, porque si no la mosca ya estaba ahí el lunes y le ponía sus huevitos y aparecía la carne con gusanos. ¿No les ha pasado a ninguno de ustedes? ¿Le ha pasado eso? Entonces las moscas no nos gustan para nada. Pero las moscas andan por ahí alrededor de nosotros. ¿No lo han perseguido las moscas? A veces a las mujeres persiguen más las moscas, pero a los hombres peor. No faltan las moscas. Y las moscas hacen heder el perfume del perfumista. Es gloria, cabot, coma, cabot se ve en la echada a perder con una pequeña tontería o locura. Vamos como hay una balanza. Aquí por un lado la sabiduría, la gloria y el otro lado la insensatez. Para nuestra sorpresa pesa más la insensatez de un hombre sabio, de un hombre prudente como lo fue Salomón. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en esos errores? Ese error fue grave, pues allí en adelante vino la devastación de su reino y su hijo lo terminó de arruinar. Dice segundo libro de Crónicas 19:1, entonces Josafat, rey de Judá, regresó en paz a su casa en Jerusalén y salió a su encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat:
¿Vas a ayudar al impío y amar a los que odian al Señor? Y con esto traes sobre ti la ira del Señor. Mis amados hermanos, por último vamos a mirar un personaje. ¿Quiénes se acuerdan quién era Nabal? ¿Cómo, hermano Santiago? El esposo ¿de quién? Betsabé, no, Nabal. No, no, no. Abigail, correcto. ¿Qué tal si yo me dejo confundir ahí? No, es que todo no lo tenemos en la cabeza fresco. Alguna cosa se nos pasa. ¿Quién era Nabal? Era un personaje malhumorado, irónico, un hombre que desperdició su tiempo, que David lo iba a matar, pero Abigail, tan buena persona, le llamó, le cayó bien al rey y le perdonó la vida. Nabal fue un hombre que se casó y nunca atendió a su esposa. Ojo con eso. Es una locura casarse y no atender a su mujer. Es una locura casarse para solo dedicarse a trabajar. Es una locura no gozar del trabajo de nuestras manos. Eso le pasó a Nabal, esa locura. Entonces, vamos aquí a finalizar. ¿Cómo saldremos de la auditoría divina cuando nos pongan en la balanza? Iglesia, piensen en eso. La auditoría divina va a llegar tarde o temprano a su casa, a su familia, a usted y a mí. Estuvimos mirando que no solamente es para los de la iglesia, la auditoría divina viene para todos. ¿Está preparado? Quizá cuando nosotros vienen a hacernos una revisión, ¿qué más cosas no tratamos de inventarnos, de corregirnos, para salir bien? Gracias a Dios, que yo tengo que decir gracias porque estamos en el año de la misericordia. Y es la única cobertura que nosotros tenemos para salir bien en la auditoría divina. Y cuando nos coloquen en la balanza, son 8 puntos que miremos rápidamente. Primero, peso de justicia. ¿Cómo es tu justicia? ¿Eres una persona justa? Segundo, peso de misericordia. Conforme estás protegido por la misericordia, ¿tienes misericordia? Tercero, peso de la fidelidad. ¿He sido fiel con Dios y consigo mismo? Cuarto, peso de gloria. Cuando estoy pasando por pruebas y dificultades, alabo y glorifico a Dios. Quinto, peso de sabiduría. Cuando estoy falto de sabiduría, la pido a Dios y Él me la da en abundancia. Sexto, peso de ofrendas. Las traigo con un corazón como propuse en mi corazón, con alegría y con gozo. Séptimo, peso de acciones. Mis acciones son justas delante de Dios. Y octavo, peso de insensatez. Que Dios nos ayude. Yo quiero que usted incline su rostro
y preparémonos